sea Dios. Estamos ya comenzando, sintiendo ya el tiempo frío. Pero Dios es bueno y misericordioso y nos da este lugar para que vengamos a adorar su nombre. Aleluya, a nutrirnos de las sagradas escrituras, a poder también crecer en gracia, en fe, constancia en las cosas del Señor. Dios bendiga su pueblo, amén, su iglesia. Hoy, noche de Santa Cena, aquí en Barrio Lauda, donde estamos trabajando en la obra del Señor también. Dios bendiga a su pueblo, hermano, y qué bendición es poder participar de la mesa del Señor. Todo creyente debe anhelar, desear, participar de la mesa del Señor. La mesa del Señor es muy importante, la mesa de la comunión, el símbolo del pan y del vino, de la sangre del Cordero. Yo quiero que abras tu Biblia conmigo, que bendiga a los obreros que están en el servicio, en el trabajo, los ministros del Señor, aleluya, que están sirviendo al Señor con mucho ánimo y con mucha fe. Aleluya. Quiero que abras tu Biblia conmigo en el libro de Segunda de Timoteo, carta del apóstol Pablo a Timoteo, carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo del número 2, versículo 1. Un solo texto vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta linda tarde, tarde noche ya, para estar compartiendo la palabra. Aleluya. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo del número 1. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1. ¿Cuántos tienen? Me da un amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra santa de nuestro Señor de esta manera. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo del número 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir el texto y oramos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él pueda hablarnos a través de las Escrituras, que Él pueda usar este vaso de barro para la gloria de su nombre y que su Espíritu nos lleve a convicción de fe, que nos lleve a edificación y que en medio nuestro Él se pueda mover en libertad, obrando señales, prodigios y maravillas, repartiendo conforme al Espíritu quiera. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria a ti en esta tarde y pedimos, Señor, que tú puedas bendecirnos, que tú puedas hablarnos a través de las Escrituras, en este lindo culto, Señor. Aleluya. En este lindo culto ya invernal, Señor, te adoramos, te glorificamos aquí en este lugar. Pedimos que tu presencia, tu gloria pueda descender sobre nuestra vida, Señor. Pueda llevarte toda carga, pueda abrirnos el entendimiento, pueda darnos luz en el corazón y en la mente, en el nombre de Jesús. Pueda bendecir este barrio, Señor. Bendice a las familias, los hogares, aquellos que van a estar escuchando tu palabra, aquellos que están viendo a través de las redes. Señor Dios mío, tú los bendigas, los alcances, los fortalezcas, operes en los sanidades y milagros de una manera extraordinaria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorifícate en medio de nuestro y usa este vaso de barro para el único fin de transmitir tu palabra y glorificar tu santo nombre. Amén y amén. El Señor nos bendiga. Quiero compartirles la palabra de Dios aquí en el libro, en la carta de Timoteo, capítulo del número 2, versículo del número 1. Timoteo, capítulo 2, versículo del número 1, dice la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Un texto maravilloso, pero que contiene una gran enseñanza. En este primer texto, nosotros vamos a ver en el comienzo del capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Pablo ya está encarcelado,
había sido apresado, él está escribiendo desde una cárcel. Algunas de las otras cartas que él también escribe, grandes obras también del Nuevo Testamento, poderosas y edificantes, él las está escribiendo desde una cárcel húmeda, no por malhechor, sino por la causa de Cristo. No, su crimen era predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Los crímenes de Pablo era anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los crímenes de Pablo era anunciar de aquel que él había creído. Aquí en el capítulo 1, él está diciendo en el verso 12 de esta manera: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba preso por esta razón, por la convicción de fe que él tenía, por el mensaje que él portaba. Bendito sea la gloria de Dios. En este tiempo en que vivimos, Pablo, su carta, su enseñanza, la teología del Nuevo Testamento desarrollada por este hombre de Dios, es todavía tan poderosa y tan necesaria para nuestro tiempo, pero también el ejemplo de vida. No solamente sus escritos, sino la forma que él vivió, la forma que él vivió la fe, la forma que él abrazó a Cristo, la forma que él se aferró al Señor, la forma que él tomó su cruz y siguió. Y él decía de esta manera: juntamente con Cristo yo estoy crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo para mí. Lo que ahora vivo, dice Pablo a los Gálatas, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo vivo para Cristo, yo sirvo para Cristo, y si tengo que estar preso por la causa de Cristo, lo voy a estar. Gloria a Dios. Él está escribiendo a su hijo en la fe. La carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su segunda carta, es una carta tanto hablada, escrita de una manera tierna hacia su hijo en la fe, llamado Timoteo, como también de algunas normas, de algún consejo que Pablo deja a Timoteo. Y el capítulo 2, Pablo, estando encarcelado, comienza el apóstol a escribir a su hijo en un tono paternal, porque él lo había llevado a crecer en la fe. La Biblia dice que Timoteo ya estaba caminando en los pasos del Señor. Ya estaba caminando en el discipulado, porque el discipulado que Timoteo había recibido no había comenzado con Pablo. Había comenzado con su abuela y su madre, con su abuela Loida y su madre Eunice. Qué bueno es, hermano, hablarle la palabra a nuestros hijos. Qué bueno es decirle a nuestros hijos: esto es lo que Dios dice en su palabra. La Biblia dice que Timoteo no fue nutrido por un profeta, no fue llevado a Cristo por un profeta. Primero la Biblia dice que primero Timoteo recibe la palabra, recibe el evangelio de su abuela Loida y de su madre Eunice, mujeres de fe que impartían fe a otros. Gloria al nombre de Jesús. De eso se trata el evangelio, de eso se trata el evangelio de la gracia de Dios, lo que hemos oído y escuchado y lo que hemos recibido de Dios, lo que hemos recibido del Espíritu Santo, lo que hemos recibido de esta gracia abundante en Jesús, se lo compartimos a otros. Y primero comenzamos por Jerusalén. Jerusalén es nuestra casa. Aleluya. No podemos ir a las naciones si antes no comenzamos a hablar de Cristo por nuestra casa. No podemos ir al vecino de al lado a testificar de Cristo si en nuestra casa no hay testimonio vivo, eficaz y poderoso de lo que hace la gracia transformadora de Dios. ¿Cómo podemos hablar de Jesús al vecino, al amigo, al conocido, al primo, a la tía, si en nuestra
nuestro hogar, si en nuestra casa Cristo no es conocido por nuestros hijos, en no ver a nuestra esposa, no ve a Cristo en nuestra vida como esposos, nuestros esposos no ven a Cristo, aleluya, Jesús y su gloria en la vida de las esposas. La Biblia dice que la gracia de Dios comienza primero la transformación en casa. Aleluya. En casa. Pablo está aconsejando al joven pastor y a uno de los más prominentes pastores que la iglesia primitiva tuvo, llamado Timoteo. Timoteo ya estaba en el ministerio pastoral en una ciudad llamada Éfeso, y él está dando un consejo de la cárcel. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le da un consejo fuerte, poderoso, nutritivo espiritualmente. Le dice, todo lo que hagas, Timoteo, hazlo dentro de la gracia. Hazlo en la gracia. No es que la gracia necesite una ayuda de Timoteo, es que Timoteo va a necesitar de la gracia de Dios todo el trayecto de su vida como joven, de su vida como ministro de Dios, de su vida espiritual y de su vida personal. Tiene que estar fortalecida, sostenida por el evangelio de la gracia, por el poder de la gracia, por los principios de la gracia, por la manifestación de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Timoteo iba a enfrentar desafíos. Así como Pablo estaba enfrentando desafíos. Todos los que somos llamados por Dios, por el bendito evangelio, la gracia de Dios, la Biblia dice, Pablo dice a uno de los otros ministros que él aconseja aquí en las cartas pastorales, que son 3, primera, segunda de Timoteo y Tito. Él le dice a Tito de esta manera, en el capítulo 2, en el versículo 11 le dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La primera manifestación de la gracia es salvación. La primera manifestación de la gracia es salvar. Aleluya, por eso Cristo fue enviado. Dios nos dio a su Hijo. Él nos dio a su Hijo y lo clavó en una cruz para que el poder que estaba en la gracia, cuando hablamos de la gracia, no hablamos de algo de Dios. Cuando hablamos de la gracia, no hablamos de una parte de Jesús. Cuando hablamos de la gracia, no hablamos, aleluya, del poder, aleluya, de la manifestación del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la gracia, nosotros hablamos, aleluya, de la persona de Jesús. La gracia no es algo, la gracia no es una doctrina de un sistema religioso. La gracia fue enviada a nosotros para salvación a todos aquellos que creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa gracia tiene un nombre y su nombre es Jesús de Nazaret. La gracia de Dios enviada, aleluya, como hombre. La gracia de Dios que tomó forma de hombre y que lo clavaron en la cruz, pero la cruz no se quedó en la cruz, lo pusieron en una tumba, pero no pudieron detener la gracia de Dios, porque la tumba no lo pudo detener, la muerte no lo pudo detener, sino que la Biblia dice que al tercer día la gracia de Dios resucitó con poder para darnos vida por medio de aquel que estuvo muerto, pero que resucitó, que estuvo muerto y resucitó para nunca más morir. Aleluya, que ahora está a la diestra del Padre esperando el pronto regreso de su iglesia, su pueblo esperando su pronto regreso. El consejo de Pablo a Timoteo es: Timoteo, esfuérzate en esa gracia. La palabra aquí que Pablo dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, Timoteo, no hay otro lugar donde tú puedes ser fortalecido. No hay otro lugar donde tú puedas beber y seguir adelante. Solo es en Cristo Jesús. No hay otra estrategia para que tú puedas crecer y para que puedas ganar almas, si no es por la predicación del Evangelio, de la gracia de Dios.
Porque el Evangelio de la gracia de Dios contiene lo suficiente, lo necesario, lo urgente, aleluya, para el hombre, la salvación de su alma. Por eso es que el Evangelio de la gracia de Dios, cuando ella no es predicada, no es enseñada, no es, aleluya, guiada a los hombres, en los hombres no hay arrepentimiento, porque no hay convicción, porque la gracia, el Evangelio de la gracia trae a la revelación la poderosa persona de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a la convicción, a la justicia y al juicio. Él nos lleva a la convicción, a la justicia y el juicio de nuestros pecados. Sin la predicación de la gracia no podemos caer en convicción, y si no caemos en convicción de que estamos en pecado, ¿qué hace lo primero la gracia? ¿Qué es lo primero que hace el Evangelio de la gracia? Nos muestra que estamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Aleluya, sí. Nos muestra que somos pecadores y que no hay forma de poder salvarnos por nuestro propio mérito. Efesios capítulo 2, versículo 8, Pablo enseña y dice de esta manera: porque por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se gloríe, sino que toda la gloria y la obra de la salvación está en una persona llamada Jesús de Nazaret. Dios dice en el Antiguo Testamento, en Isaías, Él dice: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Bendito sea Dios. Si no miramos en Jesús, si no miramos en la gracia de Dios, y si como predicadores no hacemos que las personas que nos escuchen el mensaje de la gracia, y los hacemos mirar hacia la cruz y hacia la condición de nuestro pecado, no estamos predicando el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia nos hace saber y entender que estamos en pecado. Y que nuestro pecado, y que si morimos en nuestros pecados, pereceremos. La gracia de Dios hace que miremos hacia nuestra justicia, y nuestra justicia que tenemos en nuestras manos, en nuestras obras, no alcancen. Nos hace saber que toda buena obra que podamos hacer para llegar al Padre, para llegar a la salvación, es insuficiente y no sirve delante de Dios. Isaías dice: vuestra justicia es como un trapo de inmundicia, como un trapo sucio. Así es vuestra justicia delante de mí. La gracia de Dios nos hace mirar que sin Cristo no podemos ser salvos, que sin este mensaje de la gracia no hay reconciliación posible con Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, mantente en la gracia, esfuérzate en la gracia, continúa perseverando, aunque otros no perseveren en esta gracia, aunque otros prediquen otro evangelio, aunque todos te abandonen, tú continúa en esta gracia. Mantente en esta gracia. Anuncia esta gracia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sabe por qué Timoteo estaba diciendo esto? Pablo estaba diciendo esto a Timoteo. Porque Pablo estaba manteniéndose solamente por la gracia de Dios en el ministerio. Solo porque Dios estaba con él. ¿Cuántas veces me pregunta y dice: ¿cómo puedo seguir perseverando en medio de esta lucha, en medio de esta tormenta, en medio de esta enfermedad, en medio de este proceso? Y Pablo nos muestra cómo él se mantenía en pie. Era por la gracia de Dios. Aún encarcelado, era la gracia de Dios que lo mantenía firme. Él decía: si tengo algo de qué gloriarme, me voy a gloriar de la cruz.
Me voy a gloriar de mi Señor. Me voy a gloriar de aquel que murió por mí en el madero. Me voy a gloriar de aquel que perdonó mis pecados. Me voy a gloriar no en lo que hago. Aleluya, bendito sea Dios. Pablo decía, aleluya, lo que más vale en mi ministerio no es los dones que yo tengo. Aleluya, no es la elocuencia que yo tengo. No son las cartas que yo escribo, sino es aquel que obra en mí, aquel que me sostiene, aquel que me mantiene de pie, aquel que me guía hacia adelante. No es lo que yo hago, no es mi ministerio pastoral, ni mi ministerio apostólico. Aleluya, lo que me sostiene es aquel que se glorifica en mí, es aquel que cuando no merecía ser llamado, me llamó, que cuando estaba perdido, me vino a rescatar, que cuando estaban muertos en mis delitos y en mis pecados, me dio vida por la sangre de su cruz, me dio vida. Bendito sea la gloria de Dios. Hoy vivimos en un tiempo donde el mensaje de la gracia de Dios es rechazado, porque el mensaje de la gracia de Dios nos confronta. El mensaje de la gracia de Dios mete el dedo en la llaga y nos señala en qué condiciones estamos delante de Dios. Pero así como nos confronta, el mensaje, el evangelio de la gracia es el único medio para ser salvos. Esfuérzate, iglesia, en permanecer en la gracia que está solamente en Cristo Jesús. No está en los apóstoles modernos de esta época. No está en los pastores que pastoreamos el rebaño el poder mantenerte de pie. Podemos orar por tu vida, podemos aconsejarte, podemos, aleluya, ir a las vigilias, podemos ayunar por ti, pero finalmente el único que te va a mantener de pie en medio de tus dificultades, en medio de tus problemas, y el único que te va a levantar cuando pecas de nuevo contra Dios es la gracia de Cristo Jesús. Por eso, joven Timoteo, le decía a Pablo, mantente, esfuérzate por estar en la gracia. Pablo decía esto en medio del abandono. Cuando Pablo escribía la segunda carta, muchos ya no lo acompañaban. Nosotros pensamos que este poderoso hombre de Dios andaba como los apóstoles modernos de ahora, con Rolex, ¿no? Con anillos de 24 quilates de oro en el dedo, fanfarroneando, altivos, egocéntricos. Pablo estaba encadenado. Pablo estaba aguardando una ejecución. Él ya había sido condenado a morir. Estaba aguardando el día. ¿Sabe? Miren lo que dice Pablo, hermanos. Pablo dice allí en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 15, dice: ya sabes esto, que me han abandonado, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Me han abandonado todos. Y Pablo seguía escribiendo: hijo mío, esfuérzate en la gracia. Qué ejemplo el siervo de Dios. ¿Cuántas veces decimos, me siento solo? Me siento solo, me siento que me dejaron a un costado, que me abandonaron. Pablo fue abandonado en su peor momento, pero ¿sabe qué? Aleluya, él no fue abandonado por el Señor. Bendito sea Dios, porque cuando tú estás en la gracia de Dios, te pueden abandonar los familiares, te pueden abandonar hermanos, te pueden dar la espalda a la gente, te pueden, aleluya, soltar y decir los médicos ya no tienen más solución. Puedes estar en la cárcel más profunda, como lo estuvo Pablo en varias ocasiones. Bendito sea la gloria de Dios, pero en todo eso la gracia de Dios estaba con él, la presencia del Señor estaba allí. El Señor te dice: mantente en la gracia, aunque todos te abandonen, aunque nadie crea aquí, aunque te den la espalda, aunque te persigan, aunque estés en una cárcel húmeda, por mi causa yo estoy contigo. Alábale. Gloria a Dios. Todos me abandonaron. Y
Tú ya lo sabes. Tú sabes Santo. que Figelo y Hermógenes se fueron. Pero a Pablo aún lo abandonaron más gente. En el capítulo 4, aleluya, él sigue diciendo, en el verso 16, capítulo 4, verso 16 de 2 de Timoteo dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Hay momentos, hermano, donde vas a estar peleando y no va a haber un hermano que te diga ánimo. Y los tiempos van a ser adversos. Y las personas que tú quieres que estén no van a estar. Pablo decía, me abandonaron hermanos. Pero aquí había más gente, capítulo 4, más gente seguía abandonando a Pablo. Hay momentos donde se van a ir 2 y hay momentos donde también se van a ir 4. Pero tú mantente en la gracia. Así es. Tú mantente predicando el evangelio. Tú mantente fiel. Tú Aleluya. mantente íntegro. Mantente santo. Mantente apartado. Mantente para Dios. Aleluya. Sigue corriendo y sigue peleando la buena batalla de la fe. Aleluya, sí, Señor. Estamos y dicen, pastor, me siento solo, no voy a congregar. Me siento sin fuerza, no voy a ir al culto. Me siento enfermo, me siento así, siento que, aleluya, nadie me alienta. Imagínese Pablo, en una cárcel húmeda, siendo, hermanos, perseguido y maltratado en la cárcel. No la estaba pasando bien. Mas él decía, Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Aleluya, sí, Señor. Timoteo, el capítulo 4, él seguía diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aleluya. Tú sigue, aunque todos se vayan de tu lado. Algunas veces decimos y cantamos esa linda canción que dice que se vayan todos y que solo quede tu presencia. Y cuando se van todos decimos, Señor, ¿por qué se fueron todos? Pero no te doy gusto, te dice el Señor. ¿Quieres estar solo? Y cuando se van todos, te dejo solo conmigo. Aleluya. Hermanos, valoremos el poder de Dios. Valoremos la gracia de Dios en nuestra vida. Mire lo que dice Pablo. Sigue escribiendo a Timoteo, capítulo 4. En el versículo, voy a leer desde el verso 14. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Estaba recibiendo males, estando en la cárcel. Guárdate tú también de él, pues es en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Verso 16, Pablo dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero Pablo decía, no les sean tomado en cuenta, Señor. El verso 17 es tremendo. Pero el Señor, Timoteo, todos me desampararon, todos se fueron. Se fue Figelo, se fue Hermógenes. Me hicieron males y cuando me tuve que defender delante del juez, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. El verso 17 es tremendo. Pero el Señor estuvo a mi lado. La gracia, Timoteo, estuvo a mi lado y me dio fuerzas. La gracia estuvo a mi lado, aunque todos se fueron, aunque todos me abandonaron, aunque en la vaca no hubiese, aleluya, en los corrales no hubiesen vacas,
Y aunque la vid no dé su fruto, como decía Habacuc, yo aún con todo me puedo gozar y alegrar en el Dios de mi salvación, porque Él, Timoteo, estuvo a mi lado. Su gracia todavía me sostiene, Timoteo. Y hoy en esta noche, iglesia, todavía hay alguien que sostiene la iglesia aquí en Barrio Laura, y es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, es el poder de Dios. No es tu don, no es tu talento, no es tu 20 años del Evangelio, es la gracia poderosa de Dios, es el amor de Cristo, es la sangre del Cordero, es la presencia del Espíritu Santo que te dice: yo estoy a tu lado. Aleluya. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Aquí es tremendo y quiero ir terminando aquí. ¿Por qué vale seguir esforzándose? Porque hay un Dios que aunque el león ande, aunque el diablo ande como león rugiente buscando a quien devorar, todavía la gracia de Dios, todavía nuestro Señor es suficiente para cerrarle la boca y ser librado por la mano de Dios. Todavía Dios sostiene a su iglesia en la gracia, todavía Él tiene el poder y lo seguirá teniendo para cerrar la boca al león. No le temas al enemigo, no le temas al diablo. Si estás en la gracia de Cristo, si estás perseverando en Dios, si Dios está de tu lado, aunque todos se vayan, que aunque el león ande buscando a quien devorar, no te devorará a ti, porque el Señor está a tu lado. Él te cerrará la boca. No importa que te metan en el horno de fuego de la vida, aleluya, el Señor va a estar allí para librarte del fuego como poderoso gigante. Él es tu guardador, su gracia todavía sigue vigente. Por eso, aunque en el Evangelio de la gracia hay una cruz, también tenemos al león de la tribu de Judá, que murió en una cruz como cordero, pero que resucitó como un león y está sentado a la diestra de Dios y nos dio su Espíritu Santo. Amén. Para estar con nosotros. Gracias, Señor. Todos los días hasta el fin. Aleluya. Amado, amada, sigue esforzándote Gracias. en esta gracia. Sigue perseverando. Aleluya. Todos se fueron. Algunos apostataron, pastor. Algunos dejaron de caminar. Algunos están viviendo como quieren. Pastor, algunos están pecando. Tú sigue adelante. Aleluya. Sigue mirando a Cristo. Sigue, pastor, me dicen cuadrado por cómo hablo, porque me congrego, porque ya no participo en las obras infructuosas de las tinieblas. Sigue adelante, esfuérzate, continúa, porque el Señor está a tu lado y no te desamparará y no se dormirá el que te guarda. Oh, iglesia amada, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén, sí, Señor. Algunos se desaniman y vuelven al mundo. Algunos se desaniman y vuelven al mundo. Pero cuando tú te desanimes, ¿sabes dónde tienes que ir para recibir fortaleza? A la fuente de la gracia, a Cristo Jesús. Aleluya. Dile, Padre, estoy desanimado. Siento que no puedo. Siento que no doy la talla. Y el Señor te va a ir, te va a hablar al corazón a través de su palabra y te va a decir: tú vas a poder porque yo estoy contigo. Tú vas a continuar porque yo te aliento. Tú te vas a defender porque yo soy el que te defiende. Yo soy el que te guarda. Yo voy a cerrar la boca de aquellos que quieren devorar tu alma, tu salud, tus finanzas y tu familia. Yo estoy a tu lado. No te desanimes. Aleluya. Sigue perseverando en la gracia de Dios. Amén. Mantente predicando, mantente de pie. Levántate de tu asiento un momento. Vamos a orar. Vamos a orar. Oh Rey amado, Aleluya. te adoramos. Ayúdanos a perseverar en la gracia, a mantener